Servidor Público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de webmx.tv, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tener en entrevista a un experto en la materia, en lo que es la protección de datos. La verdad es que es un tema muy interesante, apasionante, y me da muchísimo gusto saludar a Luis Gustavo Parra Noriega, que es el comisionado de Infoem. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Miguel, muchas gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Gustavo. Oye, platícanos un poquito de tu trayectoria para antes de entrar en materia, porque vaya que tienes una amplia trayectoria, no solamente en esta parte de la transparencia, sino también en el ámbito legislativo, como profesor universitario, en fin. A ver, cuéntanos un poco. Gracias, claro que sí. Bueno, actualmente soy comisionado del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Estado de México. Ahí estamos a sus órdenes. Es la autoridad que se encarga de garantizar, de tutelar, de proteger el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos que tienen las autoridades estatales y municipales de cada uno de nosotros. También previamente me tocó colaborar y trabajar en el Instituto Nacional, que también se dedica a tutelar y proteger todo esto, el INAI, particularmente en el área de protección de datos personales. Y bueno, también en años anteriores me tocó impulsar las primeras leyes en materia de transparencia y en materia de protección de datos en el Estado de México, y a nivel federal impulsar la reforma constitucional del 2007 en materia de transparencia y acceso a la información y de protección de datos en el 2009, incluso ya también con la ley federal de protección de datos en posesión de particulares. Así que pues nos hemos tenido la oportunidad pues de servir y de movernos en el ámbito legislativo, en el ámbito de los órganos autónomos, y también, bueno, como profesor universitario en diferentes instituciones de educación superior, en donde me permiten también compartir pues algunas experiencias y conocimientos en estos temas y en diversas materias. Así que ahí a la orden y estoy para servir. Sino realmente que pues se iba a una lógica que el Estado debía de garantizar que hubiera libertad de prensa, hubiera información suficiente para que el ciudadano tomara una decisión consciente, informada, razonada respecto al ejercicio de su voto. Entonces, en esa óptica se estableció en este artículo 77, en el artículo sexto, en el año 77, esta garantía de que la información debía ser garantizada por el Estado. Y de ahí nos fuimos hasta la alternancia política en el 2000, cuando en ese contexto de ya una franca apertura del sistema y donde vino finalmente esta alternancia política, desde la sociedad civil vino un reclamo muy importante para que ese derecho a la información se aterrizara, se concretara, pero sobre todo se estableciera como un derecho de la persona. Un derecho de la persona a buscar, a pedir, a exigir la información y a poder recibir esa información pública. Y entonces vino una serie de manifiestos orquestados por lo que era el llamado Grupo Oaxaca. Sí. Y desde ahí vino, bueno, toda una serie de propuestas que retoma el presidente Fox, también otros actores o partidos políticos, y finalmente
se presenta diversas iniciativas, la más importante en ese momento la del presidente Fox, y en el 2002 se aprueba la primera ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Y de ahí ya se reconoció, digamos, no solo el tener el derecho o que la información fuera garantizada por el Estado, sino ya a cualquier persona, no solo ciudadanos, cualquier persona de cualquier condición, de cualquier edad, a poder solicitar, poder acceder a la información pública, a cualquier información pública en ese momento, principalmente referido al Poder Ejecutivo, porque fue una ley federal que se estableció una primera autoridad que fue el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información en ese momento, y que solo tenía competencia sobre el Poder Ejecutivo. Pero finalmente la ley ya le exigía a los otros poderes del orden federal que también hicieran lo propio y se pudiera acceder a la información en posesión de toda esta, de este orden de gobierno. De ahí impactó en todo el país porque se empezaron a emitir diversas leyes en cada uno de los estados de la República. Y luego ya vino una evolución normativa importante. En el 2007 ya por fin se reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental. En el 2007 se plasma en ese artículo sexto ya que el derecho de acceder a la información pública estaba garantizado para todos en el país. Y se estableció una serie de principios y bases donde claramente la más importante fue la máxima publicidad. Y de ahí, bueno, pues ya hubo una armonización que después se terminó de consolidar en el 2014 con una reforma también muy importante que homogeneizó el derecho y también en medio de esa, entre 2007 y 2014, se logra también la consolidación del otro derecho que nos toca tutelar, que es el de la protección de datos personales. En el 2009 se eleva a rango constitucional también este derecho y bueno, entonces ya se tiene los dos considerados como derechos humanos. De acuerdo. Ahora, en la experiencia que has tenido en este tema a lo largo del tiempo, y independientemente de que los gobiernos, estamos hablando que los gobiernos federales en turno, los presidentes en turno estaban de acuerdo con este tema, pero ¿cuáles eran, digo, ya en la práctica, cuáles eran las resistencias que tenían? Porque me puedo imaginar que no, pues no todos como que era de su gusto abrirse totalmente. Yo creo que había ciertas resistencias que tenían que decir, bueno, en esto sí, pero en esto no. Digo, a lo mejor sin decirlo públicamente. Sí, bueno, el proceso mismo de la elaboración de la ley federal no fue nada fácil. Venía un impulso también desde el Ejecutivo, pero finalmente entre las diversas fuerzas políticas, bueno, fue una discusión muy amplia, muy puntual con la propia sociedad civil, donde, por ejemplo, en una primera instancia no se logró la apertura o el acceso a la información, por ejemplo, de partidos políticos o de sindicatos, sino que tuviera que ser como de manera indirecta o no, o sea, había todas esas resistencias para, digamos, el antiguo régimen, que pues no hubiera una apertura clara, específica y sobre todo totalmente abierta, pues a lo que era la información que tenían los partidos o los recursos que estaban recibiendo. Lo mismo los propios sindicatos que recibían recursos públicos y que no querían transparentar en ese momento, pues justamente en qué se gastaban todos esos recursos, con sindicatos pues tan poderosos como sabemos que han existido a lo largo de tantos años. Entonces, toda esa resistencia fue principalmente la que hubo, y también el entender que el derecho de acceso a la información, por ejemplo, no tenía que decir un por qué o un para qué. Oye, ¿por qué quieres pedir la información? Oye, ¿para qué la quieres? Sí. Bueno, pues porque es mi derecho, porque se me da la gana. Tan Claro. Pero para que muchos entendieran ese punto, fueron discusiones
enormes. Yo recuerdo esa discusión, por ejemplo, en el Estado de México, donde no les, digamos, pues, no les cuadraba que fuera de esa manera tan abierta, o que no se exigiera un interés jurídico o un interés legítimo, o que lo pudiera pedir alguien de manera anónima, sin dar sus nombres y apellidos o sin identificarse directamente para pedir una información pública. Y entonces todos esos detalles, todas esas resistencias fueron importantes y tardaron unos años en consolidarse. Lo mismo, por ejemplo, la propia autonomía de la autoridad y también el hecho de que sus decisiones fueran respetadas como decisiones definitivas e inatacables, que en eso ha habido una permanente lucha de diferentes sectores, de diferentes campos, de diferentes grupos de interés que muchas veces han buscado que esa decisión del órgano, organismo garante, pues tengan una fuerza y una definitividad que solo les quede entregar la información al ciudadano, ¿no? Que esa es finalmente la gran lucha, porque se parte de una cultura patrimonialista, en donde la información parecería que es propiedad o el funcionario a veces se siente dueño de la información. De acuerdo, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Gustavo Parra Noriega, que es el comisionado de InfoEM del Estado de México. A ver, Gustavo, ¿cómo nace hacia una nueva autoridad especializada en protección de datos personales en México? ¿Cómo surge la idea y ya después cómo se plasma en tu libro? Gracias. Sí, bueno, mira, este libro surge como parte de mi tesis doctoral que realizo en el 2000, bueno, empiezo a elaborar más o menos en el 2019 y ya me titulo en el 2021, y de ahí retomé, pues digamos, los conceptos principales y lo plasmo en este libro, que tiene que ver sobre todo con tratar de hacer claramente la diferenciación entre el derecho de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Los dos son derechos fundamentales, ¿sí? Los dos entraron a nuestro orden jurídico un poco como de la mano, viendo el acceso a la información a la protección de datos como límite, como un límite a la apertura informativa, es decir, toda la información personal que esté en un expediente público, en principio pudiera ser información que tenga el carácter de clasificada como confidencial. Y entonces esa información, bueno, pues hay que revisar, hay que ver si no hay un interés público en conocer algún dato personal, pero en principio esa información pues no se entrega, no se da, se testa, se limita y no se entrega. Pero el derecho a protección de datos personales es un derecho que tiene una profundidad y un fondo muy importante y muy diferente, porque además ambos derechos responden a, digamos, bienes jurídicos diferentes.
el acceso a la información, la transparencia, responde o tiene que ver con lo que es la rendición de cuentas que le debemos cualquier funcionario público al ciudadano en el ejercicio de nuestras facultades, nuestras funciones, nuestras atribuciones, el ejercicio de recursos públicos. Y en el caso de la protección de datos personales, es un derecho que tiene que ver directamente con la protección a la esfera más íntima de la persona, a su propia dignidad, porque estamos hablando de los datos que identifican o hacen identificable a una persona. Sí. Desde nuestro nombre, nuestro rostro, nuestros datos biométricos, cualquier dato que al final hagan identificarle a una persona. Y que muchos de esos datos además son sensibles, como puede ser nuestro estado de salud, nuestra condición a lo mejor étnica, de origen indígena, o nuestra información sobre lo que pensamos, sobre lo que creemos, a lo mejor la religión a la que pertenecemos, o en lo que finalmente nosotros, cada uno ejerce como una creencia religiosa, filosófica, como cada quien. Entonces, toda esa información es una información que debe de protegerse. Y esa información, pues la estamos a veces entregando al gobierno, la estamos entregando a los particulares. Entonces, dada la experiencia que ha habido, pues ya durante todos estos años, sí, en donde el INAI, antes IFAI, asumió la competencia de los dos derechos, yo lo que analizo en este libro es que el INAI pudiera estar ya presentando algunas, digamos, limitaciones en cuanto a aspectos presupuestales, de competencias, facultades, de diseño institucional, de capacidades, digamos, administrativas o técnicas, en cuanto a asumir la tutela y la protección de los dos derechos. Porque el INAI finalmente ha estado siempre más orientado, más pues ocupado en tutelar y defender la transparencia y el acceso a la información. Y el tema de la protección de datos personales, pues digamos que ha estado a la saga, ha estado como un poco en desequilibrio respecto a la importancia. Y hoy que vivimos en un mundo digital, en donde estamos viviendo ya una era, donde vivimos en la sociedad de la información y en donde cada vez hay mayores desafíos, retos, amenazas a lo que implica nuestras libertades y derechos, y particularmente nuestra propia, lo que se le llama la autodeterminación informativa, es decir, a la capacidad, a la facultad que tenemos de disponer por nosotros mismos de nuestra información personal, de decir a quién le entrego información y a quién se la entrego, cómo puedo seguirle exigiendo que la respete, que la cuide, que la proteja. Y frente a las nuevas realidades tecnológicas y el uso masivo de la información personal hoy por hoy, ahora el Big Data, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la computación cuántica, el metaverso y cuantas más ahorita pudiéramos decir en cuanto a tecnologías o fenómenos tecnológicos, bueno, pues eso todo el tiempo nos está retando y nos están exigiendo, nos están pidiendo información. Vivimos ahora en un mundo donde estamos en redes sociales, compartimos imágenes, compartimos sentimientos, compartimos estados de ánimo. Estamos haciendo esta entrevista. Exacto, ¿no? Y todo lo que eso implica. Entonces, creo, del análisis que hago en toda esta obra, es que sería importante avanzar en nuestro diseño institucional, en donde un organismo diferente al INAI pudiera ser la autoridad en materia de protección de datos personales, como una autoridad especializada, un organismo garante que tenga las competencias, las características, las facultades, las condiciones, que
permitan garantizar de una mejor manera la protección de datos personales, acorde con estas realidades tecnológicas, científicas, económicas de nuestro país. Y en ese sentido, bueno, hago un análisis de la evolución doctrinal, de la evolución conceptual, claro, de la intimidad, de la vida privada, de los datos personales, de esa tensión que hay desde hace mucho tiempo atrás entre el desarrollo tecnológico y la creciente demanda de información personal por parte de instituciones públicas y privadas. Y el que entendamos que el derecho a protección de datos es un derecho autónomo frente al de acceso a la información. Y me parece que hoy por hoy esta oportunidad que hay en donde estamos entrando en en una serie de posibilidades como Estado mexicano, sí. Nos adherimos al convenio 108, que es el instrumento internacional de protección de datos, estamos participando en diferentes organismos internacionales, tenemos un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, en donde también se regulan este tipo de materias, está el marco de privacidad de Asia-Pacífico, es decir, nuestro país está en una evolución económica y tecnológica que hoy por hoy requiere actualizar su marco normativo y, por otro lado, tener una autoridad con capacidad, con empuje, que pueda realmente defender al ciudadano, a la persona, frente a las grandes plataformas tecnológicas que hoy existen, Google, Meta, y todas sus diferentes componentes, Facebook, WhatsApp, Instagram, las plataformas chinas, en fin, tantas cosas que hay, el comercio electrónico como se está hoy gestando, con sus grandes jugadores como Amazon o Mercado Libre o tantas otras empresas, en donde sin el afán de confrontar o de pelear, pero sí también de ser muy firmes como autoridad, necesitamos tener esas herramientas o elementos para aplicarles la ley cuando, digamos, puedan hacer un uso indebido en el tratamiento de los datos personales, exigirles la responsabilidad proactiva que deben de tener estas grandes plataformas, donde ellos demuestren que están cumpliendo con la ley y donde ellos hagan privacidad por diseño, privacidad por defecto. Se puede exigirles una evaluación de impacto a la privacidad cuando lancen alguna aplicación, lancen alguna plataforma nueva, alguna herramienta, y sí, todo eso haga que la autoridad tenga realmente los elementos que se requieren para enfrentar la realidad económica, por un lado, y social, que hoy mismo estamos conociendo y sabemos que están pasando diversos fenómenos en donde ya también los delitos, los ciberdelitos, los delitos en el ámbito digital son una realidad. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, hay tantos desafíos que necesitamos que tener una autoridad realmente fuerte, y que es lo que yo planteo en mi libro. De acuerdo, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6. El periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también
es un cantante muy famoso, escribió una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. WowMX.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Gustavo Parra Noriega, que es el comisionado de Infoem del Estado de México. Bueno, platicando sobre su libro Hacia una nueva autoridad especializada en protección de datos personales en México. Oye, Gustavo, ¿cuál ha sido la reacción que han tenido los diferentes sectores? Sobre todo estamos hablando del político, son los que muy sensibles, ¿no? O sea, como que ahí la piel se les como que no sé, sienten comezón, urticaria, no sé qué, cuando se trata de este tipo de temas. ¿Cómo lo han tomado, sobre todo en el Estado de México, donde estás concentrado? Bueno, es un tema que se ha discutido sobre todo a nivel de una posible reforma constitucional, de separar claramente estos dos derechos, pero la reforma tendría que venir desde el ámbito nacional, desde el ámbito federal, porque el modelo está plasmado en nuestra Constitución General de la República. Entonces, ahí es donde, en todo caso, se debería hacer la reforma que dé pie a que el INAI continúe, a que el INAI se fortalezca, se mantenga en sus capacidades. Que evolucione, ¿no? Que evolucione sobre todo, porque además el INAI ahora tiene temas que ve de anticorrupción, de gobierno abierto, de archivos, de transparencia proactiva, de una serie de cosas y de temas, además del acceso y la transparencia, que con eso tiene para, ahora sí que entretenerse bastante bien y para cumplir una de sus principales razones de su creación como un órgano autónomo constitucional, que es ejercer una facultad toral del Estado en materia de rendición de cuentas, en garantizar y en tutelar un derecho como es el de acceso a la información pública para cualquier persona y que se puede entregar esa información. Y además, en esa lógica, podría mantener muy bien la unidad de criterio, porque en la óptica de apertura informativa, cuando alguien discuta, oye, esta información la entregamos o no la entregamos, porque es dato personal, porque puede ser clasificado, porque a lo mejor no hay interés público para entregarlo, o sí, eso lo pudiera seguir decidiendo en el pleno, en su propio órgano directivo, y ahí decidir si se entrega o no se entrega. Pero se requiere establecer también en la Constitución esa posibilidad para que la autoridad especializada en protección de datos personales, como por cierto sucede en la gran mayoría de los países, por ejemplo, de Europa, en lugares también como en América Latina, como por ejemplo Costa Rica, donde hay autoridad especializada en materia de protección de datos personales. Entonces, bueno, el debate no es sencillo, no es fácil, porque sobre todo la resistencia es en el tema presupuestal, en el tema de crear un nuevo órgano. Pero les digo, a ver, lo que ya tienen ahorita establecido es simplemente transferirlo a una nueva autoridad. Esa misma discusión se dio en el 2009, cuando se creó la Ley Federal en posesión de particulares de protección de datos, donde decían que no se podía crear una autoridad en ese momento de protección de datos porque iba a salir muy cara. Bueno, pues 2 años después, el presupuesto que se aumentó y que se le dio al INAI
y que por cierto, no todo se utilizó en materia de protección de datos, digamos que con ese pretexto se le dio, fue más dinero, fueron más recursos que lo que hubiera costado en ese momento la creación de esa autoridad. Y además, esta autoridad de protección de datos puede ser autofinanciable, como sucede, por ejemplo, con el ICO, la autoridad inglesa, en donde ellos, con el tema de las tarifas que ellos establecen por el registro, por ejemplo, de las bases de datos, de los tratamientos de datos que tiene cada empresa, y que de esa manera la autoridad sabe qué bases de datos y quién trata qué cosas. Con esa sola tarifa se financia en más del 90%. Aquí también se pudiera a lo mejor pensar en que un porcentaje de las multas que se cobran a las empresas que pues transgreden o infringen la ley de datos personales, un porcentaje pudiera ir a la propia autoridad para fortalecer su patrimonio. Es decir, hay mecanismos con los cuales no le costaría al erario público o al ciudadano en ese sentido. Es cosa nada más de que se administre, ¿no? Es cosa que se administre. Por ejemplo, en los últimos años se han ido cobrando ya multas efectivamente a las empresas, a bancos, a instituciones educativas, instituciones del sector tecnológico, financiero, de medios de masivos, lo que son los call centers, en fin, todo esto. Y el monto de esas multas daría para financiar al menos como 10 años a la autoridad, nada más con lo que se ha cobrado. Así que ya te darás cuenta que podría perfectamente funcionar sin que le costara. Entonces, esas son las resistencias que hemos detectado, que hemos visto, y bueno, realmente yo no quisiera que además este tema se utilizara para decir es que se está golpeando al INAI, es que se le quiere dividir, es que se le quiere debilitar. No, al contrario, creo que el INAI debe de respetarse en sus capacidades, en su autonomía constitucional, en el respeto a su integración, pero por otro lado, también hay que ver hacia el futuro y hay que ver que hay modelos normativos y hay modelos de diseño institucional que también vale la pena que el legislador federal lo analice, lo valore y establezca esas ventajas que tiene el tener una autoridad especializada, que en el libro analizo cada una de esas ventajas, también pongo las desventajas que pudieran surgir, pero bueno, ahí está, es finalmente un debate que está planteado y que sobre todo va en la lógica de proteger de mejor manera los derechos humanos de las personas que, bueno, pues es un tema bien importante, el de la protección de datos. De acuerdo. A ver, 3 minutitos antes de que concluya este bloque. ¿Qué tan bien o qué tan mal ha tratado la Cuarta Transformación a este tema? Es decir, ¿le da importancia a este tema de la protección de datos personales o no entra dentro de sus prioridades o es un enemigo a vencer? Mira, yo creo que en general, como ha habido un poco de todo. Por un lado, ha habido, me parece, una reacción un poco lenta a incorporar el aspecto, por ejemplo, de la ciberseguridad, todo el tema de la estrategia digital nacional que se había avanzado en la definición de una estrategia en el gobierno de Peña. Se tardaron alrededor de 3-4 años en esta administración para retomarlo, pero qué bueno que ya lo hicieron y ya retomaron el tema de la estrategia digital. Acaban de instalar una comisión intersecretarial para atender este tema, pero claramente hay, digamos, faltantes, no se le ha dado el peso suficiente al tema de la ciberseguridad. Ahorita hay 18 iniciativas en el Congreso que no han avanzado, pero sobre todo, pues lo sorprendieron, ¿no? Hemos visto cómo ha habido en los últimos años
ciberataques a empresas, a dependencias del Estado muy importantes, como fue la Lotería Nacional, Pemex, la Secretaría de la Función Pública, y bueno, no se diga con el último caso de las Guacamaya Leaks, que directamente afectaron a instituciones militares de defensa nacional, que, bueno, pues mostraron la vulnerabilidad de las instituciones y de la información que ahí se maneja, incluidos los datos personales. Entonces, se requiere un esfuerzo muy importante, y creo que ha habido ahora una reacción en el buen sentido de la palabra, decir, oye, si es necesario, es importante, y esto tiene que invertirse, pues no solo recursos, sino política, estrategia, y ojalá que toda esta discusión que está habiendo de las leyes de materia de ciberseguridad, pues tengan un final feliz. Es necesario avanzar en ese tema. Es también necesario, por ejemplo, actualizar el marco jurídico en cuanto a los ciberdelitos. México no se ha adherido al convenio de Budapest, que contempla una serie de delitos que son necesarios no solo tenerlos en un tratado internacional, sino aterrizarlos a los códigos penales, y en eso hay una heterogeneidad enorme. Por ejemplo, no está en el Código Penal Federal tipificado todavía la suplantación o robo de identidad. Lo está en más de 20 estados de la República, pero no a nivel federal. Entonces, hoy vemos que es uno de los principales fenómenos delictivos el robo de identidad, pero no existen todos los mecanismos, los modelos de colaboración o los mecanismos a través de los cuales se esté verdaderamente poniendo una política de fondo en esos temas. Pero ojalá que y hay una gran oportunidad de hacerlo en este momento. Y lo mismo, también desde el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos, se ha venido discutiendo un documento que es la Carta de los Derechos de la Persona Digital. Y ahí en esos derechos, por ejemplo, el acceso universal al Internet, bueno, sí ha sido un tema que ha sido preocupación del actual gobierno federal, pero todavía hay un reto enorme para cerrar la brecha digital, porque solamente alrededor de 80 millones de mexicanos tenemos acceso a Internet, y el resto, casi 40 millones, no tiene acceso a Internet, con lo cual viene un rezago social, viene una desigualdad aún mayor, que no pueden acceder también a este mundo digital y a una educación, a una serie de satisfactores en ese sentido. Entonces, hay retos en ese tema. Bien. Que tenemos que ir abordando, impulsando, y pues en eso estamos dispuestos, por supuesto, siempre al diálogo y al trabajo que se pueda hacer con los tres poderes de la Unión, todos los diversos organismos garantes y el sistema, para que de esto pueda surgir sobre todo instituciones y un fortalecimiento de los derechos digitales de la persona, que nos permita realmente que los derechos humanos se proyecten a este espacio digital, y que sobre todo los ciudadanos, las personas, tengamos las herramientas para poder avanzar en incorporarnos a toda esta sociedad de la información de una manera segura, de una manera adecuada, con educación digital, por ejemplo, que es otro de los derechos, o con posibilidades también de contar con una serie de posibilidades de seguridad de nuestra información, de las instituciones públicas y también de las privadas, por supuesto. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
Bien, ya estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Gustavo Parra Noriega, que es el comisionado de Infoem del Estado de México, platicando algunos puntos importantes de su libro, y la verdad es que nos ha tenido con el ojo cuadrado, la verdad, un tema muy importante que todos deberíamos de estar metidos, porque todos estamos metidos en la información. Y este libro de Hacia una nueva autoridad especializada en protección de datos personales en México. Gustavo, algún punto, yo creo algún par de puntos que nos dé tiempo de complementar en este bloque que nos quieras compartir. Sí, con gusto. Pues me parece por un lado que es muy importante tener una autoridad fuerte, una autoridad importante en materia de protección de datos personales, que tenga independencia, que tenga autonomía, pero que sobre todo le permita concentrar y ser protagonista en la defensa de nuestra privacidad, en la posibilidad de que, dado esta, pues digamos, panorama complejo y los desafíos tecnológicos que hoy nos tienen, pues de alguna manera, desafiándonos, retándonos, amenazándonos, bueno, pues es necesario una autoridad que visualice, que analice, que incluso anticipe el impacto que pueda tener nocivo a los derechos de la persona, particularmente en la privacidad, en la protección de datos, y que de esa manera, con una autoridad independiente y especializada, bueno, pues todo esto tenga mayor capacidad para enfrentarlo. También es importante que la sociedad civil pueda constituirse en defensores específicos de la privacidad. Necesitamos que desde la sociedad civil también haya esa participación, esa densidad social, como muchos dicen, que ayude a dar atención a todas las demandas legítimas desde la ciudadanía que surgen en materia de privacidad o protección de datos, que nos puedan ayudar a, por ejemplo, el combate a la violencia digital, al robo de identidad. Hoy vemos estos dos fenómenos de delitos que existen y que están creciendo. Preocupantes y que están creciendo. Por ejemplo, la violencia digital ha ido creciendo enormemente y afecta principalmente a mujeres y niñas entre 12 y 30 años de edad. Y hoy vemos cómo, aunque ya está tipificado como delito, se requiere hacer una política muy importante preventiva, educativa, de saber cómo evitar caer en esos problemas de violencia digital. Y si alguien es víctima de alguno de estos delitos, saber cómo denunciar, que nuestras autoridades, tanto de fiscalía como las policías cibernéticas y también las autoridades de protección de datos, se les podamos acompañar a la víctima para evitar que sigan dañando su imagen, su reputación, que siga circulando esa imagen íntima, ese video que fue dado a conocer sin su consentimiento, y darle el acompañamiento psicológico y para que denuncie y para que no haya impunidad, para que se haga una investigación con todas las capacidades, y ahí también es un reto para las autoridades ministeriales y las fiscalías, para que tengan los, pues digamos, especialistas que puedan realmente ubicar y pues finalmente castigar a quien está dañando también por esta vía de la violencia digital. Y entonces, para todo eso es necesario entender que estos bienes, que estos valores jurídicos que se tutelan, como es el de la protección de datos, la esfera de la intimidad de la persona, de su dignidad, bueno, pues es necesario que haya esa autoridad especializada que pueda concentrar su atención en proteger estos valores. Y entonces, creo que es un buen momento, es una oportunidad para que además nos organicemos como Estado mexicano y cooperando también con otras autoridades de la región, con otras autoridades de nuestro ámbito interamericano, tengamos esas capacidades para exigir a la industria digital, exigir a los ciberdelincuentes, exigir a
las empresas y las instituciones públicas que cuiden nuestros datos, que respeten nuestra privacidad y que hoy por hoy se pueda desarrollar una política en materia de protección de datos de privacidad, pero lo más importante, que cualquier persona tengamos conciencia de que tenemos ese derecho, de que podemos ejercerlo, de que podemos tener esa autodeterminación informativa, de decidir a quién le doy mis datos, cómo los puedo seguir controlando, cómo los puedo disponer. Y claro, tener también una cultura de autocuidado, una cultura de protección de datos, porque si lo estamos regalando en las redes sociales, subimos fotos de nuestros hijos menores o de terceros. Y damos detalles de toda nuestra vida familiar. Nuestra vida, pues nos estamos poniendo a pechito, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa cultura de protección de datos cada quien, pero también saber que tenemos derechos de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición, de portabilidad, de no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, que son todos estos derechos que derivan de esa autodeterminación informativa y que nos van a permitir controlar nuestra información personal y que hoy nos puede servir desde para pedir una pensión en su momento y tener esa información personal y acceder a ella, o para cuidar nuestro expediente clínico, o para quejarnos si una empresa telefónica, una empresa bancaria, de seguros, lo que sea, a lo mejor nos está molestando o nos está, pues, maltratando nuestros datos. Bueno, pues en ese momento saber que hay una autoridad a la cual puedo acudir y que van a sancionar a esas personas que están haciendo un mal uso de nuestra información personal, sea que estén en México o sea que estén en otro país, porque hoy muchas de estas grandes empresas transnacionales no pueden ser sancionadas o llamadas a cuentas, porque también nuestra legislación tiene que mejorarse, tiene que actualizarse y sobre todo, repito, en esa tarea de cooperación internacional, poder entrarle en serio a la defensa de estos derechos humanos frente a cualquier institución, sea pública, privada, mexicana, extranjera, y que el ciudadano tenga la certeza de que sus datos van a estar protegidos. Oye, por eso muchas empresas inclusive tienen sus call centers fuera del país precisamente para evadir esa parte, ¿no? Así es, o se hacen pasar aquí por simples oficinas de venta de publicidad, cuando son los dueños de los buscadores, cuando son los dueños de las plataformas, cuando ofertan bienes y servicios, ahora sí que usan tus datos, los transfieren, los llevan, los traen a todos lados y hacen una ficción jurídica, y parecería que aquí pues simplemente son una oficina ahí que no hace ninguna cosa, cuando en realidad pues son los que están utilizando nuestra información, nos están perfilando, nos están brindando ciertamente bienes y servicios, pero en donde tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una exigencia de responsabilidad ética en el manejo de toda esa información, para que no se genere un daño, una discriminación o otro tipo de delitos si no se cuidan bien nuestros datos. De acuerdo. Finalmente, Gustavo, ¿dónde podemos encontrar este libro hacia una nueva autoridad especializada en protección de datos personales en México? Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, principalmente en la página de la editorial de Tirant Loblanche, está ahí a disposición, se puede comprar en línea, se puede comprar tanto en formato físico como en formato electrónico, es un precio bastante razonable, y también en cualquiera de las librerías especializadas, sobre todo en temas jurídicos, que es donde más va a lo mejor a estar disponible, pero sobre todo, bueno, a nivel de comercio electrónico está con esa posibilidad en la página de Tirant Loblanche. Si me permites, te hago llegar sí, claro, el vínculo para que pueda ser a lo mejor publicado aquí en tus cuentas, en tus redes, y que de esa manera a lo mejor puedan acceder con mayor facilidad. Y estamos a la orden. Muy bien. Gustavo, te agradecemos mucho tu participación aquí en el programa. La verdad que hemos aprendido muchísimo y este es un tema amplísimo
y esperemos que nos des la oportunidad de platicar en otras ocasiones, porque vaya que sí hay mucha tela de dónde cortar. Es correcto, con todo gusto, cuenta conmigo y muchas gracias, saludos al auditorio, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow. MX.tv presentó. ¡Wow! 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 Wow. ¡Wow! Wow. MX.tv